Oh man. Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti. Hey, puedo sentir, no es un camino nada fácil. Hey, tú me darás toda la fuerza para continuar. Hey, quiero llegar de esta carrera, yo ver el final. Porque sigo tus pasos. Sigo tus pasos. Recalculando. Historias de vida transformada estamos conociendo día a día en la preciosa pantalla Canal Luz. Como me ve, ya tengo a mis invitados. Lázaro. Don Lázaro, permítame. Y doña Jorgelina. ¿Su apellido? Yapura. El matrimonio Yapura. Ponemos en marcha. Haciendo radio, ¿bien? 88.5, Amiga FM. Como corresponde. Y vamos a recorrer Rosario y a conocer la historia de vida del matrimonio Yapura con P. Yapura con P. Yapura con P. Escuchamos un poquito. Qué preciosa la compañía de la 88.5 Amiga FM. Muy buena radio compañía. Escuchá. ¿Te gusta escuchar música a ustedes? Estas alabanzas preciosas. 24 horas acompañándonos. El carpintero, como le llaman a Jesucristo. Chicos, pero queremos conocer y escuchar la historia de ustedes. Primero las damas. Jorgelina, contanos un poquito tu historia. Eso, venite para acá si querés. Así. Bueno, Jesús, mi nombre es Jorgelina Yapura. Lo conozco a Lázaro hace 11 años. Nos conocimos por alguien en común. En común. Sí. Y Jorgelina, Sí. ¿dónde naciste? ¿Cómo estaba formada tu hogar materno? Yo nací en Rosario. Mi mamá, mi papá y 2 hermanos mayores. La más chica de 3 hermanos. La más chica de 3 hermanos. Aquí sí. en Rosario, En zona Rosario, sur, zona en zona norte. sur. Zona sur. Sí. Y che, ¿cómo eran los hermanos? ¿Eran cuidas? ¿Eran guardas así de la hermana? No, una hermana y un hermano. No. Tranquilo. tranquilo. Todo súper tranquilo. ¿Papá se llama? Papá falleció, se Falleció. llama Salvador. Salvador, qué Sí. lindo nombre. ¿Y mamá? Mamá vive, Elena se llama. Elena. Salvador y Elena. ¿Y a qué se dedicaba papá? Papá era empleado de una industria plástica y mamá era ama de casa. Ama de casa. Sí. ¿Y cómo contaba un poquito de la infancia? ¿Cómo era? ¿De Sí, chica? una infancia muy linda. Sí. Bueno, en zona sur nosotros jugábamos mucho en la calle. ¿Cómo se perdió eso? bicicleta, ¿Cómo se perdió mucho eso, sí. Se Nosotros ha perdido. lo vemos en lamentablemente. nuestros hijos. Sí, nos gustaba. Yo vivía en una cortada, que sí, en la cortada Oh, siempre era qué súper lindo. lindo porque se armaban muchos líos, sobre todo en carnaval. Ah, claro, los pasábamos muy globitos, bien. agua, Sí, juegos. una infancia muy linda. ¿Y el colegio? Fui en el colegio católico, Eh, cerca de casa. ¿sí? Sí. ¿Cómo se llama el...? María Madre de la Iglesia. María Madre, ya en la calle Paraguay. En la calle Paraguay, hice toda la escuela ahí yo. El Mirá, jardín hasta quinto ¿son de año. por ahí ustedes? Yo vivía a la vuelta. Ah, vivías a la vuelta. Yo más al sur, más al sur. Más al sur. San Martín, vivimos más al sur. Al 6200. ¿Y cómo eras? ¿Aplicada? ¿Estudiosa? gustaba. ¿Olfa, como se dice? No, me gustaba la escuela, pero tenía siempre problemas de conducta, me portaba mal. Ah, ¿sí? ¿Te Sí. portabas mal? Porque Sí, era... ¿Sí? Sí. Mi segundo hogar. Rebelde. ¿Viste? Cuando sos rebelde, sos rebelde. Sos rebelde, aplicada pero con sus cuestiones. Sí. ¿Y don Lázaro? Y yo soy, mi familia, mi papá, mi mamá, José y María, mis José y padres. María. Sí, mis 4 hermanas, somos 5, 4 hermanas, único varón yo. Mira. Mi hermana mayor, María José, y mis 3 hermanas que me siguen a mí. Sí, somos, el barrio de Zona Sur, barrio de la Carne, muy conocido en Zona Sur. También una infancia muy linda, digamos, de poder compartir entre amigos, digamos, del barrio. Eso que hoy se perdió bastante, de salir del colegio, llegar a tu casa y poder dejar la mochila con los útiles y salir a jugar. Y bueno, Claro. no tener horario, más en el verano, viste, y esas cosas. Que eran... ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 36. ¿36? Yo 34. Más chicas, sí, seguro. Así que, zona sur,
La infancia, o sea, papá se dedicaba. Mi papá ¿José? en su momento fue peluquero, pero después, bueno, se separó con mi mamá y al separarse irse de casa cuando yo tenía 12 años, eso influyó, digamos, a que él no tenga las comodidades para poder seguir trabajando y con sus comodidades, ¿no? Y bueno, y después iba a través de que siempre tuvo gente conocida, le dieron una mano y bueno, siempre trabajó acá, allá, distinto, hace de todo. Se la rebuscaba. Se la rebusca con Y decime, bueno, Lázaro, sí. vamos a ir charlando, vamos a ir y venir en este GPS recalculando. De paso le pusimos así porque andamos por las calles de Rosario. Qué linda Rosario. Hermosa, ¿Le gusta Rosario? hermosa. Jor, ¿te gusta? Sí. Qué linda que es Rosario. Entonces le pusimos GPS porque, bueno, un poco también cuando uno está perdido recurre al GPS para ubicarse. Nosotros tenemos un GPS que ya vamos a llegar a esa pregunta en la cual uno desarrolla. Estamos en la pantalla preciosa de Canal Luz conociendo al matrimonio Yapura, pero me abriste una puertita en el sentido que me dijiste que papás se separaron Sí, se separaron. y tenías 12 años. Yo 12 años, sí. ¿Y qué pasa por la cabecita de un pibito que papá y mamá se separan con 12 años? Y me sentía muy solo, me sentía solo porque no lo tenía mi viejo, que yo no lo necesitaba como realmente un hijo necesita a su padre, ¿no? ¿Te emocionás? Sí, Te remontás a Sí, ese momento. Y sin embargo, bueno, mi vieja siempre fue fiel ahí a sus hijos, nos puso el pecho ante cualquier situación, ¿no? Tanto como económica, como mamá. Como se podía. Como se podía, ¿sí? Como se podía. Ella no tenía un trabajo fijo y bueno, yo a raíz de eso después ya estaba en la época que empezaba el secundario. A raíz de eso también, no le he hecho la culpa a eso, pero no sé si será de que perdí un año, el primer año en el colegio técnico. Y posiblemente. Bueno, sí. Por eso o sea, era la otra pregunta que tenía ante esta circunstancia. ¿Repercutió en tu conducta, en algo? No, vos sabés que en mi casa, Bueno, en este caso puntual de que te... Claro, que perdí el año por descuido, ¿no? Mi casa lamentablemente era una familia había mucha violencia Ah, ¿sí? de parte de mi padre, en general, ¿no? Sí. Hacia mi mamá, había una violencia de género de todo tipo, verbal y física, y bueno, también nosotros, viste, eso al ser la edad que teníamos, y calcular mi hermana más chica que eran 3, eso lo absorbía mucho. Y cuando se fue a la casa, yo como que me puse una mochila que no era mía, como el papá de la casa. Claro, tomaste esa responsabilidad. Claro, tomé esa responsabilidad. Entonces, todo lo que le pasaba a mi hermana, quería contener, ayudar. Y se te escapaba de las manos. Y se me escapaban de las manos, ¿sí? Porque no tenía, digamos, la madurez que necesitaba. Y, digamos, pero no en la conducta, sí en el tema No, en la conducta no, sí. Empecé a andar más en la calle. A raíz de esto, bueno, uno cuando anda en la calle no hay cosas buenas. Claro. Se me presentaron un montón de posibilidades. Parece que sí, pero no. Parece que sí, pero que no. son buenas, que son lindas. Pero no sé, había algo que ante cualquier, a pesar de haber pasar necesidades, no me agarré nada, no me agarró nada. No se te pegó ningún No, vicio, ninguno, y nada. tenía todo arriba de la mesa, todo arriba de la mesa. Inclusive compartía en grupos con personas que consumían, robaban, tenían armas, de todo. Pero ¿Ah, a mí, sí? sí, siempre estuve ahí, pero nunca me obligaron a nada, ni yo me sentí con esa necesidad. Siempre mirándolo y tratándolo de ayudar de cierta forma, porque yo siempre les decía que no era bueno, que no era bueno. Lo he visto en alguna situación a un familiar también y eso me repercutía a poder darle una palabra de que no era bueno, que no iban a terminar bien. Y bueno, a raíz de eso con el tiempo... Ya era adolescente, digamos. Después con el tiempo sí, uno fue, viste, saliendo, trabajando, estudiando y tratando de vivir en la noche, en las calles, con Para la salir un poco de... Claro, para desinflarme de cierta manera un poco la cabeza. Y Jorgelina, Sí. vos me contabas también que eras, bueno, rebelde Sí. en tu niñez, en tu Sí. primaria. ¿Y la secundaria siguió esta circunstancia? ¿Cómo? Sí, hasta que mis papás se separaron también. También, mira. ¿Cuántos años tenías vos? Y yo tenía 17, ya era Ya era un media poquito más sí. grande. Pero también, ¿cómo lo viviste vos a eso? Y como todo hijo, con mucho dolor. Claro. Sí. Muy difícil. Y se te... Los veo veo un matrimonio que sea como que evidentemente han vivido las mismas circunstancias por lo Sí. que estamos escuchando. Eso,
¿les repercutía a ustedes en la cabeza? O sea, ¿pensaban formar una familia? ¿Tenían temor por lo que habían pasado? ¿O pasaba por el... no le dan tanta importancia? No, sí, uno le da importancia porque no quiere repetir, ni quiere volver a pasar circunstancias que ya pasó, Claro. ni quiere que los hijos pasen lo que uno pasó como hijo. Claro. Sí, uno le da importancia a no cometer los mismos errores, Claro. a buscar ayuda afuera cuando adentro las cosas no funcionan. No van, claro. Y estamos hablando con Jorgelina y con Lázaro. Perdón. Y estamos hablando, si estamos en GPS, es porque algo pasó en sus vidas. Sí, gracias ¿Es a así? Dios. Sí. Pero ¿cómo se conocen ustedes? Nosotros nos conocimos en el año 2007, 2007. por ahí en común. La hermana de él, que me ayudaba a mí, yo trabajaba y bueno, vivía sola. Yo cuando mis papás se separan me voy a vivir sola, porque era imposible vivir en esa casa. Ah, ¿sí? Claro, era muy conflictivo porque iban, venían y era mucho lío. Claro. Al tiempo mi papá falleció y bueno, yo siempre seguí viviendo sola. Volví un tiempo cuando él se enfermó a mi casa, a la casa de mi padre, y después me volví a ir cuando él Otra vez. falleció. Claro. Y en el 2007 lo conocí a Lázaro por su hermana. Y bueno, nos conocimos. Enseguida, yo creo que al tiempo empezamos a convivir. Empezamos al revés de lo que tendríamos que haber empezado. Y bueno, a mí yo venía con algunos problemas de salud en el 2006. ¿Tuyos? Sí. De salud. En el 2006 tuve mi primer infarto. En diciembre del 2006 los médicos no sabían qué pasaba. ¿Tenías Entonces cuántos años? 22 años tenía. Un infarto Sí. del miocardio, así que al corazón. Sí, me hicieron, yo fui a la guardia porque no me sentía bien. Yo había estudié la carrera de educación física. Entonces me conocía mucho, estaba dando una clase, me acuerdo, venía de natación y estaba con un cuadro de gastritis, de gastroenteritis, pero no, era algo diferente. Ese día yo sentía que otra cosa pasaba. Había algo raro. Claro, entonces fui a la guardia, me acuerdo del hospital italiano, que es donde siempre me atendí, y en la guardia me agarró. Yo no sabía, me empecé a calambrar, me empecé a sentir mal, perdí el habla, sentía, veía, pero no me podía mover, estaba toda calambrada. Y bueno, y ahí me entraron directamente a la guardia y vinieron los médicos de terapia, me cortaron la femoral. Yo todo eso no sabía nada, el otro día me entero de lo que había pasado. Mirá. Y bueno, yo cuando lo conozco a Lázaro estaba en pleno estudio, me estaban estudiando, los médicos estaban viendo qué pasaba, porque el diagnóstico era que se perdía mucho potasio y mucho magnesio por orina. Entonces el corazón, como se contrae con potasio, al no tener potasio dejó de latir. Sí, claro, que desperté. Mirá vos. Y eras una... Sí, yo tenía Chiquilina. 22 años, claro. Era muy chica. Dijiste el primer infarto. Sí, ¿por qué? porque tuve como 3 más y después tuve muchas crisis. Y ya ustedes ya se conocían. Sí. No, pues ya nos conocimos. Sí. Sí. Ajá. Y a raíz de esa circunstancia, vos te aferraste más a ella. ¿Cómo Sí, lo no, yo veías vos? trabajaba en una empresa multinacional en ese momento y teníamos el proyecto de poder abrir un negocio, ¿no? Por calle Arijón en zona sur. Y bueno, cuando nos habíamos mudado de donde nosotros estamos viendo que no teníamos las comodidades para ese proyecto que teníamos, se da esto lo de que ella de un momento para el otro tiene una urgencia. Y bueno, desconociendo qué es lo que pasaba, nos fue llevando tiempo el tratar de darle solución. Claro, teníamos una vida muy complicada. Yo estaba todo el tiempo en el hospital, eran pocas horas que estaba en mi casa, eran muy pocas horas. Ese año nos propusimos, o sea, en medio de toda esta vorágine nos dan un primer diagnóstico y bueno, nos dicen que cómo era el tratamiento que teníamos que llevar. Nosotros confiábamos en los médicos, los que me acuerdo que nos dieron el diagnóstico y nos dijeron que no esperemos mucho para tener hijos porque cuando esto supuestamente va avanzando, el cuerpo se va desgastando y es cada vez más difícil y los embarazos se tornan imposibles. Y bueno, ese año buscamos a nuestra primera hija, a Luana. Luana llegó, fue un embarazo que rapidísimo, los médicos no entendían No sé, claro. cómo nos habíamos Porque logrado tan rápido. sería embarazo de riesgo en este caso. De alto riesgo, De alto riesgo. lo rotula la ciencia. Claro. Y bueno, pasamos un embarazo complicado, con muchas cosas, porque
era, o sea, al tomar medicación se te afecta a otra cosa y es difícil. Pero bueno, Claro. lo superamos, lo pudimos llevar. Y vino Luana, Luana nació de 8 meses, sí, la colorada, pero era enorme. la pesó- Colo. Sí, pesó 3,7 kilos, siempre fue súper grandota, hermosa, una bendición realmente, Luana. Luana. Y bueno, después del tiempo yo seguí con tratamiento, en teoría el diagnóstico estaba bien. En el 2011 me vuelvo a embarazar y ese bebé lo perdemos. Y ahí me acuerdo que fue terrible porque yo tuve una crisis muy fuerte. Me llevó él, me acuerdo, a Leca. Y nosotros era una locura porque íbamos, él no respetaba ni los semáforos porque yo ya llegaba sin signos vitales. Claro, Y porque- se metía por la vereda, durísimo. Ese año pensé que me recibía de ambulancista. La verdad que Sí. Dios Claro, porque tuvo- ya, más allá de la pérdida del bebé que es doloroso, o sea, ya corría tu vida Sí, mucho riesgo. mi vida, mucho riesgo, mucho. Y bueno, en ese momento yo sentí que algo no funcionaba, que algo no era, y empecé a buscar por internet, por todos lados, y encontré un diagnóstico que leyéndolo era muy parecido a lo que a mí me pasaba todos los días. Y me acuerdo que yo dije, no, yo debo tener esto. Y seguí buscando y encontré un médico en Buenos Aires. Y el médico, que es presidente del INCUCAI en su momento, de la Asociación de Nefrología, yo digo, no me va a responder nunca un domingo. Me respondió y me da su celular. Lo llamo y me dice, venite esta semana a Buenos Aires, que yo te voy a dar el diagnóstico. A todo esto conozco un enfermo, una persona que tenía el diagnóstico pero vivía en España. Y hay una medicación que yo en ese momento tomaba que acá no se fabricaba. Ajá. Esta persona vive en Zaragoza. Él me la manda de allá, la medicación. Increíble, Qué porque yo con esa bárbaro. medicación me hice mucho tiempo usando la fórmula magistral de esa. Mucho tiempo me hice ese tipo de medicación que Claro, necesitaba. te las hacías preparar, digamos. Claro, yo me la hacía laboratorio, preparar sí. en base a lo que me llegó de allá de Zaragoza. Y bueno, conocí O a este sea, médico. Qué arriesgado, disculpame que te interrumpa, Sí. o sea, es impresionante lo que estoy escuchando, no lo conocía, me dijeron, mira, haces este matrimonio, pero qué arriesgada vos también, porque, o sea, Yo quería estar bien, Quería Jesús. estar Yo bien. tenía una calidad de vida malísima. Nosotros Claro. vivíamos de 7 días que tenía a la semana, 5 internadas. claro, Y en las peores condiciones. claro, total. Y la medicación cuando te la pasan es muy dolorosa. Cualquier cosa era mejor que lo que estaba que viviendo. estar en el hospital, sí. Claro. Sí. Y eso también arrastra un montón de problemas, ¿no? Por el hecho de que yo faltaba mucho al trabajo. Sí, claro. Yo así, viste, más allá de que era una persona, soy una persona bueno, pero en el trabajo que cumplía, que era obediente, eso es lo que me ayudó mucho y que me veía en el compromiso también con el trabajo, pero yo faltaba mucho. Y eso Claro. hubo muchas reuniones en las cuales, viste, me lo manifestaban y no tenía seguridad de continuidad. Pero era vos, Era ella. ¿qué veías? Ah, Claro. Claro, yo lo que ¿Vos qué primero- veías en el Jorge? Y era un gran compañero. Yo Sin palabras. lo que me marcaban realmente eso, cuando me fui del lugar. O sea, era- no te importaba. si no me te- importaba, y se lo aclaré al gerente, vos de lo que entendías que trabajaba era mi ella. jefe. Yo le dije, mira, yo no puedo, yo al trabajo lo necesito, pero no puedo poner en juego prioridad al trabajo en la situación que está mi esposa. Claro. Yo creo que esto es entendido para ustedes mismos. Y bueno, así todo me han dado su derecho y me dijeron, sí, te entendemos porque vemos que no. Qué, que qué algo- historia, por Dios. Estamos en GPS recalculando en la pantalla preciosa de Canal Luz, con el matrimonio de Lázaro y Jorgelina Yapura. Nos está contando Jorgelina su historia de vida. Si bien sufría de chica por las cuestiones familiares, pero ya ahora empezó a tomar otros sinsabores que no los tenían previsto, y ya juntos, sus vidas juntas. ¿Y cómo sigue? Bueno, en agosto del 2011, ya con la confirmación de este médico de Buenos Aires que nos había dicho esto, vayan por este lado. ¿Cuál era el Síndrome de Gittelman es el diagnóstico para la ciencia. Es una enfermedad poco frecuente que la tiene Gittelman. muy. Gittelman es el que la estudió, que es Claro. muy nuevo porque falleció el año pasado el que la estudió, o sea que la enfermedad la descubrieron en el 66. Es súper nueva. Es huérfana porque la tiene muy poca gente a nivel mundial. Y lo que hace es que se pierda por orina mucho potasio, mucho magnesio, se retiene calcio y después da muchos desequilibrios a nivel metabólico. Muchos desequilibrios metabólicos, entonces tenés Claro. calambre, parestesia, fatiga, un montón de cosas. Claro. Que si como uno no sabe exactamente lo que pierde todos los días de potasio por orina, si perdés de más o te descompensas
pensaste, tenés riesgo de que el corazón se pare. Claro, mirá. Con ese diagnóstico, cuando nos decían que intentemos, pero que la sangre estaba muy débil, que no se podía, yo quedo embarazada de nuestra segunda hija, de Amira. Y Amira es un gran milagro de Dios, porque Amira, yo me quedo embarazada, me entero, y enseguida, nosotros en ese momento, yo no tenía obra social, él sí, porque él trabajaba, pero a mí me la negaban por ser persistente, crónico y todos esos rótulos. Claro. Yo me atendía en el ECA, en la maternidad Martín. Me acuerdo que fuimos a la maternidad con nosotros felices, porque después de haber perdido un hijo, Claro. un embarazo era, claro, y no me acuerdo, bálsamo. sí. Claro, que en ese momento nos dijeron que no podíamos, que lo iban a interrumpir, que ellos o sea, los médicos no nos iban a acompañar porque era muy riesgoso. O sea, que en el querer tener un hijo me iba a morir yo, que no era posible. Que no lo ilusionemos. Que no nos ilusionemos, que no era posible. Qué duro. Y de muy mala manera. Y de muy mala manera, sí, a los gritos. Y a veces los médicos se portan bien y a veces tienen estas Sí. conductas que uno no las entiende, pero bueno, sabemos que en el propósito de Dios todo nos ayuda bien Sí, amén. y fortalece nuestro carácter. Y bueno, y ahí yo me acuerdo que me interné, me descompensé esa semana, me dijeron que lo piense, que me interno en el ECA porque estaba muy descompensada. Yo, en la patología que tenía, no había un lugar para que me internen, porque por ejemplo la maternidad no tiene terapia intensiva. Y vos si a a mí me todo pasaba esto con algo, el diagnóstico de sí, Gittelman. De Gittelman. Vos No había tomabas lugar una físico. medicación. Sí, yo tomaba potasio, tomaba magnesio. Que eso, digamos, no le afectaba al bebé, No. pero, o sea, por ahí la pérdida en exceso podía sí, Sí, pasar. Lo Porque peor. el bebé se estaba formando y necesitaba de todo eso. Claro. Como no había lugar físico para internarme, me internan en la guardia del ECA. Yo estuve una semana internada en la guardia del La ECA. guardia, ¿viste lo? Sí, la pasé re de mal, todo. aparte súper incómodo, porque no era un lugar para estar. Y bueno, y ahí me traen todos los formularios para interrumpir el embarazo. Entonces yo, bueno, se los devuelvo. Me acuerdo como si fuera hoy que los médicos, yo siempre fui en ese momento, era la loca, porque yo me sacaba los sueros y me iba, porque me acuerdo ese día me los saqué y le dije, no, de ninguna manera. Me fui y al otro día alguien me habló de Cristo. Sí, impresionante. Me acuerdo de la señora, que era una amiga de la mamá de él, que venía siempre a casa todas las semanas, me trajo un evangelio y me empezó a decir que Jesús me amaba y que ese bebé iba a nacer. Me lo dijo. Te inyectó fe. Sí, Aparte sí. de potasio, todo, fe. Sí, fe. Una Fe. inyección de fe, Sí. que quizás era lo que Sobrenatural. necesitabas. Sí. O Bueno, en necesitaban, ese- digamos, en este caso sí. los dos, ¿no? Me acuerdo que fue cambiando todo porque en ese momento nos presentan a un médico que estaba en un centro de salud muy lejos, en el casino, me acuerdo. Pero cuando lo conocemos, él nos dice y nos cuenta. Yo pensé que las personas como vos existían en los libros nada más. Nunca vi nadie de verdad con tantos Mirá. problemas. Pero yo los voy a acompañar y él los Una acompañó todo novela, el chicos. embarazo. Una novela. Sí, él los acompañó un montón. Yo me acuerdo que llegó un momento... Bueno, ahí vino el doctor, el bueno. El bueno, sí. Hay buen Dios, doctor. pero desde que ustedes toman su decisión por Cristo, digamos, Sí. es así, digamos, Sí, o sea, sí, ahí sí. empieza un cambio. Claro, ¿En esto qué se- año fue esto? Esto en el Jorge? 2011. En el 2011. Yo transcurro todo el embarazo de Amira con estas. Yo no, o sea, no me había congregado, nunca me congregué, no había tomado la decisión de ir a una iglesia, pero sí venía esta hermana, me hablaba del Señor, me enseñó a orar, bueno, me regaló mi primer evangelio, cantábamos alabanza, yo estaba en reposo absoluto y ella venía siempre a traerme Fe. fe, sí, sí. Y el embarazo de Amira fue un embarazo difícil porque llegamos a un momento que yo iba todos los días al hospital a ponerme suero porque ya por boca no toleraba más medicación, estaba mal, tenía el hígado mal y los médicos también, o sea, Sí, estaban ahí como claro. que, claro, era muy Sí, posible que nazca antes, que vaya a neo Claro, y todas siempre esas... Pero no, en realidad teníamos una fecha para la cesárea, pero yo no puedo hacer trabajo de parto por los antecedentes cardíacos. Claro, sí. Entonces teníamos una fecha para la cesárea, pero la china quiso nacer antes La china. y nació antes y nunca fue a neo, siempre estuvo conmigo. Pesó 3,6 kilos, mira. Amira, Amira, la sí. que iban a interrumpir. Sí, y Amira tiene una fuerza, nosotros la miramos hoy, tiene un carácter Carácter firme, fuerte. muy Una firme. guerrera. Amira, Muy una decisivo, guerrera. muy decisivo. Una guerrera. Sí, Amira es una guerrera, gracias a Dios. Bueno, el tiempo pasó, yo
al no decidirme, haber hecho mal, porque nunca me congregué, nunca me decidí por Cristo, volvieron todas las crisis, las guardias, las llegadas sin signos vitales, todos los problemas que teníamos. Me acuerdo nosotros en ese momento teníamos un express, ir en la express rapidísimo y decirle a él, ya con lo último, cuidame las nenas, porque yo pensaba que no llegaba. Qué fuerte lo que decís, Jorge. Sí. Qué fuerte. Durísimo. Fueron momentos muy difíciles. Muy difíciles. Ella iba ahí, cada vez con síntomas, yo desconocía, de manera que he visto cada cosa, pero como la veía ella, cambiar de color, claro, encogerse, llevarse a posición fetal, y hablándome de esa manera, que busque policía, claro, para que nos escolte por la situación. Y yo... Claro, ya tenían una rutina armada. Era una rutina de ambulancia, era una locura. Yo iba y decía, y yo tenía esa precaución de llegar, no, tal rojo no me importaba, pero mira que no venga nadie y pasar. Y así, claro, y así en todo. Bueno. Sí, llegábamos a la guardia por la parte de atrás, porque ni siquiera por adelante, y de ahí me bajaban. Ya te conocían. Ya me conocían. ¿Y vos sí. cómo lo vivías, Lázaro? Y yo lo vi muy con mucha presión, no entendía, más allá de que me desenvolvía de cierta forma, pero fue un momento muy difícil. Ella comentó, Jorgelina comentó que él le habían hablado de Cristo. Sí. ¿Vos también accediste a esa? No, en ese momento no. Sabía que venía esa persona porque era conocida de mi mamá, que mi mamá en ese momento se congregaba en un templo en zona sur, una iglesia en zona sur. Sí. Pero la respeté, siempre la respeté. Claro, claro. Mi mamá tenía un pariente, una tía también de parte de mi papá que me hablaban del Señor en algún momento, me han invitado de chico a algunas reuniones, pero uno va porque nos invitaron y nada más. Pero después, digamos, el compromiso con el Señor, cero. Y cuando ella me dice de congregarse, le digo que sí, de congregarse, de poder recibir a esta persona en casa. Claro. Dije que no me incomodaba, que no había ningún problema. Y a raíz, ya Cristo... perdón, te interrumpí. ¿Qué me decías? No, cuando ella empieza a frecuentar en casa a esta persona y a llevarle una palabra al Señor, bueno, con el tiempo... un cambio vos. Y yo veía que ella tenía la decisión de querer congregarse, de querer congregarse. De tener una búsqueda más, Claro, más una profunda búsqueda con más lo que esto que... Exactamente. Y vos, Jorgelina, o sea, entendía que Dios había hecho algo Sí. en tu vida. Sí. Sí, porque aparte, cuando, por ejemplo, para los médicos mismos, cuando nace Amira, nosotros le pusimos Amira porque le elegimos ese nombre, nos gustó. Los médicos mismos, cuando yo llamo al médico de Buenos Aires, me dice, no, le pusiste un nombre que no iba, se tiene que llamar Milagros porque no hay forma para la ciencia de que eso sea posible. O sea, claro, hay muchos casos, yo conozco hoy muchas mujeres, o sea, varias, 2 o 3, no muchas, pero un par, que no han podido ser madres. Y con el mismo diagnóstico. Con el mismo diagnóstico que tengo yo y viven síndrome de Gittelman. Gittel, con G. Con G, Gittelman. sí. O viven postrada, con un montón de síntomas, internada. Claro. Para los médicos mismos. Al principio los médicos iban con dudas, pero ya después nos acompañaron con más seguridad. Claro. En el 2000, bueno, como te decía, vinieron las crisis, de vuelta los problemas, ir a las guardias, vivir internado, porque era vivir internada. Yo me acuerdo que estaba tan mal que tenía la necesidad de ponerme los sueros. Cuando me sacaban los sueros me sentía mal, Claro. la medicación por boca no me hacía bien. Y bueno, en el 2014 llegamos a un templo evangélico porque le entregaron al Señor a un sobrino nuestro. Llegamos en realidad por el testimonio de otro sobrino que era adicto y el Señor lo salvó, lo rescató y hoy es un siervo hermoso. ¿Cómo Y se bueno, llama? Mauro se llama. Mauro Elías. Mauro, que se congrega en Santuario de Fe. Y bueno, llegamos a Cristo y yo me acuerdo que entré y sentí que ahí había algo que yo no tenía. Percibías algo distinto. Sí, que quería tener. Y me acuerdo que empecé a ir, empecé a congregarme, al tiempo empezó a venir Lázaro. Bueno, recibimos a Cristo por la fe en nuestro corazón y la vida nos empezó a cambiar. ¿Sí? Sí, maravilloso. Yo, de sentir síntomas, de no poder levantarme, de no poder hacer cosas básicas, porque yo me acuerdo me levantaba así, estaba calambrada, súper dolorida, no podía alzar a mi hija. De golpe lo empecé a hacer, de golpe lo pude hacer. Y bueno, nos enseñaban, me acuerdo que cuando íbamos a la iglesia nos alentaban, oraban por nosotros. Y bueno, y esos primeros pasos fueron hermosos. Y tu vida empezó a tomar otro Sí.
Otro Sí. aroma, otro sentido. Otra cosa. El día a día empezó a cambiar. ¿Vos también te dabas cuenta, Sí, Lázaro, sí, de yo que había sentía que cambiado había, algo? Sí, sí. Yo quería cualquier cosa, que por una mejoría, ¿no? En la familia, en ella, en su salud. Sí. Estaba dispuesto a cualquier cosa, y bueno, cuando fue el momento de que conocimos al Señor, eso nos ayudó a todo, porque el Señor nos fue abriendo. ¿Hoy hace cuánto de esta decisión? En el 2014. lo 2014. conocimos. Pero ¿quién vino? Hay otro integrante. Sí, sí. Sí, vino Jonás. Vino En el Jonás. 2015. Bueno, en el 2014 conocimos a Cristo. Ese mismo año nos ordenamos, nos casamos, Ordenamos la casa. nos bautizamos. Y en febrero del 2015 el Señor nos bendijo con la noticia de que estábamos embarazados de Jonás. ¿Y qué pasó cuando se enteraron? Y bueno, Porque y ahí por ahí fuimos a la- es una alegría, pero Sí. o sea, ya tenemos Pero dos. conocemos otra parte, claro. también. Bueno, fuimos a los médicos que siempre nos acompañaron, porque nosotros el equipo médico que tuvimos en el primer embarazo lo tuvimos en el segundo, porque yo me atendí en la salud pública, pero a los 5 meses hice un amparo judicial y pude entrar de vuelta a la salud privada. Ah. Y Amira nació también en el hospital italiano. Bien, perfecto. Entonces nos acompañó el mismo médico, el doctor Orsi, el obstetra, Orsi. y un nefrólogo que se llama Jaureche, Sebastián. Yo a Sebastián lo conozco desde que él era residente, entonces él pasó conmigo todo mi diagnóstico y Claro, lo hemos lo pasado vivió. juntos. Entonces él me conoce Qué experiencia mucho. también para los médicos, ¿no? Claro. Ver esto. Y bueno, fuimos con la noticia y al principio nos dijeron que no nos ilusionemos, lo que Claro, nos como dijeron siempre. Y bueno, yo estuve en reposo 5 meses. Me dieron la noticia en marzo, en abril. Vinimos por primera vez a la IEMA. Llegamos a la IEMA, que era para Pascua. Nos acordamos siempre porque entramos y el amor de los hermanos. ¿Sí? Ah, hermoso. Muy lindo. Hermoso lindo. lo que vivimos. Aparte estaba el templo a pleno y había 4 lugares. Entonces lugar vacío. dijimos que era Esperando. nuestra Sí. casa, que nos estaban esperando. Acá estaban guardando el lugar. Sí. Sí. Y bueno, yo me pusieron en reposo absoluto, volví a la iglesia para el Congreso de Mujeres, pero todo ese tiempo me sostuve con Canal Luz, con las lecciones, todo a través de Precioso Canal Luz. Canal Luz. Y con nuestra maestra, Marcela Friccione, que era nuestra maestra en ese momento, una gran compañera, Claro. una gran sierva de Dios. Y bueno, yo me acuerdo que volví ese año, el congreso era dar a luz, y estaba la gigantografía, yo tenía la panza igual, Claro. entonces me besaron todo el congreso, me bendijeron todo el congreso, fue maravilloso. Fuiste de portada de. Sí. Sí, me sacaron 800.000 fotos, fue maravilloso. Claro, porque, claro, sí. Maravilloso. Y bueno, Jonás fue un embarazo complicado, o sea, porque teníamos la etiqueta altísimo riesgo. En septiembre estábamos en plena campaña, tuvimos una amenaza de que iban a hacer la cesárea porque ya estaban los valores muy disparados. Y bueno, nosotros fuimos a la campaña, vinimos al templo. Yo tenía la fecha el lunes, me iban a repetir de vuelta los análisis y tenía que llevarme todo para tener al bebé. Claro. Y yo por fe no me preparé nada, no llevé nada para tener al bebé, ni ropa ni nada, porque yo sabía que no lo iba a tener al ¿Qué bebé. iba a hacer cuando? Claro, que iba a esperar, que iban a hacer a los 8 meses. Y así fue, el lunes fuimos, nos repetimos todos los análisis. Y me acuerdo como si fuera hoy que el médico entra llorando a la tarde a la pieza diciéndome esto no pasa, estas cosas no pasan, porque cuando el valor se dispara... Llorando Sí, ya de la emoción. de la que emoción, cuando el valor se dispara no baja, Jorgelina me dijo. Es imposible, yo te iba a hacer la cesárea hoy, pero no te la hago. Te volvés a tu casa para, me acuerdo la frase, seguir horneando ese bebé porque está Seguir todo, horneando, sí. mejoró todo, está todo mucho mejor. Seguimos con lo mismo, yo iba todos los días al hospital, me internaba tipo 10 de la mañana, me ponían un suero, comía Claro. en el hospital y él me iba a buscar a las 2 de la tarde. Eso lo hicimos como 4 meses. Qué bárbaro. Qué desafío también para los médicos, porque Sí, si bien hay algunos que, bueno, cortan camino rápido, sí. hay otros que también acompañan como No, nos han este acompañado. equipo que vos Sí. nos nombraste. Sí, nos acompañaron un montón. Pero ellos también pueden ver el milagro de Dios, porque no tenían otra. Sí. A lo que me decís que emocionado te digan eso. Sí. Y bueno, Jonás nació también de 8 meses, porque o sea, nunca llegamos a término, siempre se interrumpe antes, porque con la medicación y todo se complica el hígado, se complican muchas cosas. Claro. Y bueno, Jonás también, Jonás en teoría iba neo y todo lo que la ciencia prevé para este tipo de casos. Pero no, Jonás nació con 3,5 kilos, súper bien, nunca tuvo ningún problema, con nosotros siempre. Y siempre me acuerdo yo cuando me hacen la cesárea, de las 3 cesáreas, del mismo médico,
que cuando termina de hacer la cesárea viene, me abraza, me da un beso y me dice, llegamos, y me lo dice con una emoción. Claro, sí. No, la verdad que Qué bárbaro. Qué un gran impresionante. equipo, pero La verdad que tendríamos para hacer otra historia, digamos. GPS dura. La parte B. Dura, Hoy fue la parte A. dura poco, pero la verdad que vale la pena. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Quién metió mano acá en esto? Señor. El Señor. El Señor. Jesús, sí. Sí, el Señor fue sí, fiel. el Señor El Señor fue fiel. Es fiel. es fiel, es Es fiel. fiel. Y siempre va a ser fiel. Sí, todos los días uno lo siente. Que... Hoy tu situación está, digamos, bajo el resguardo del Señor Sí. y está tomando la medicación. Tomo muy poco, yo llegué a tomar 120 pastillas por día, tomo 4. 120 pastillas. Sí, no voy más. El último cero que me puse para la cesárea Jonar. Nunca más me pongo cero. ¿Y síntomas? No, síntomas O no sea, tengo. se ha equilibrado con esta poca Sí, medicación. sí, 4 sí. no es nada, 120. Sí, 120. Sí, llegué a era una tomar. cosa que. Teníamos unos imanes en la heladera para no olvidarnos. Claro. Pastillero por todos lados. Y teníamos pastillero por todos lados. Sí, sí. Cartucheras con pastillas. En todo lado había una pastilla. Sí. Sí, sí. La verdad que el Señor fue limpiando nuestra casa de todo eso. Y lo sus está haciendo. tres, lo está tres haciendo. hijos preciosos. Tres Sí, hijos son preciosos. preciosos. Esa colorada, Ay. la de comer la china La Sí. china, y mira. el Jonas. Y Jonas, Eh, el muchacho. Chicos, ¿qué le dicen? Estamos terminando, ya estamos llegando. ¿Qué le dicen a esos matrimonios? Porque después de la separación de papá y mamá, esto como que quedó. Y si bien arrancaste hablando de eso y duele porque uno Sí. quiere siempre lo mejor, pero hoy los veo, o sea, que no repitieron esa No. circunstancia, los veo unidísimos Sí. por lo que cuentan, por lo que viven, por lo que vivieron. Sí. ¿Qué le dicen a ese matrimonio que quizás, o a esas personas que están con esta situación o igual o parecida? ¿Qué le transmite? ¿Qué le decís, Jorgelina? Que busquen al Señor, que busquen a Cristo, que el Señor los ama, que tiene una vida nueva. Yo lo experimenté, yo vivía en una cama, en un hospital, vivía con un montón de síntomas, no podía ni ocuparme de mi hijo, porque claro, el diagnóstico y era todos los días y era que busquen del Señor, que el Señor tiene una vida nueva. Tiene una vida nueva, literal. Sí, Vos tiene lo una vida nueva. Lo experimentaste. Sí, sí, Jesús, sí. Y a mí me dio 3 milagros cuando a mí me dijeron, no vas a poder ser madre, no los vas a ver. No. Y yo los tengo y los disfruto. Y son hermosos y son sanos. Y bueno, ellos, o sea, fue fe, pero fue el Señor. El Señor rompió todos los diagnósticos, todos los pronósticos médicos. En mi vida se cumple. Se cumplió. Y hoy Se por hoy, cumple el milagro. y hoy por hoy tiene una calidad de vida. Normal, yo trabajo, tenemos Buenísimo. nuestro propio emprendimiento, una gráfica. Ah, sí. Trabajamos desde casa, sí, estamos con los nenes y tengo una vida normal, salgo, voy, vengo, coloco un vinilo, vengo, trabajo, o sea, no tengo síntomas, me levanto bien, tengo una vida normal, Cristo me cambió la vida. Cristo te cambió la vida, Sí. te dignificó y te purificó. Sí, me dio una vida nueva, no voy Y más tengo al hospital. entendido que están codo a codo con el pastor José María, con la pastora Mabel, colaborando en Sí. el ministerio, ¿es así? Sí, 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 somos sí. maestros del ministerio Somos y bueno, maestros. todo lo que nos llaman y lo que podemos sumar, sí, O sea, sumamos. lo que hicieron con ustedes, esas palabras de aliento, Sí. esas Lo visitas, transmitimos. lo están, Sí, sí, están sí. haciendo ahora. Se lo Sí, hay llevamos, que lo llevamos. devolver. Llevamos el amor del Señor, lo que nosotros recibimos en algún momento Sí. difícil, se lo transmitimos Que hay a una cada persona. posibilidad y Hay una posibilidad. salida. Nosotros en los momentos de internación, Canal Luz era pero el único canal que se veía y se reprendían y todo y entraban las mucamas. Entraban las veían, enfermeras y no y así- entendían nada porque estaban a y Condia Canal reprendiendo. 1 nos Claro, ayudó te mucho, ayudó, veíamos todo. las reuniones, también el fin de Fíjate, semana que gracias. hemos estado internados, ella veíamos las reuniones siempre de la yema, ¿no? De nuestros pastores, de nuestros padres espirituales. Qué preciosa historia, Y- espero que la haya disfrutado como la disfruté yo. La verdad que hablaba con una de las productoras de Canal Luz y me decía de cómo vivís vos cuando haces estas entrevistas. Y me preguntaba cuál fue la que más te impactó y cuál fue la que más te... Y viste, hablando una charla, Sí, yo creo que esta es una de las... Va a estar, por lo menos hasta ahora, de estos 4 años de GPS, esta cuarta temporada, la verdad que impresionante. El Señor es fiel. Dios es bueno, hoy lo puedo Sí. ver en su Grande. vida, Sí. en sus hijos, no la conocía, la verdad que espero que del otro lado la haya disfrutado
más allá de disfrutado por la experiencia, haya entendido que Dios es fiel y que Dios es el que hace estas cosas. Amén. Lázaro, Jorgelina, la verdad que impresionante. Gracias por este tiempo, gracias por habernos brindado esta media hora. Y bueno, nos estamos viendo en todo momento. Estamos viendo. Los saludo, don Te bendiga Lázaro, mucho, Jesús. Jorgelina. Pronto Dios te bendiga. con los muchachos. Pero antes de bajarse, hacemos un cuestionario de preguntas. Bueno. GPS, 10 preguntitas Bueno. más o menos. A ver. ¿Podés? Sí, Ahí, dale, tome aire. tomamos aire. Ya Color- después de toda la que pasamos. Ya está. Ya está. Color preferido. Lázaro, vos, yo digo. Blanco. Rojo. ¿Una comida? Papas fritas. Asado a la estaca. A la estaca tiene que ser, ¿sí, no? Y hecho por mí. Bueno, ahí está. No, Queda grabado. Queda- Lo vamos a probar. puede ser. ¿Eh? Sí, sí. ¿Amanecer o atardecer? Amanecer. Amanecer. Un lugar en el mundo. Un lugar en el mundo, cuando digo eso, puede ser que les guste, que hayan conocido y les haya impactado. ¿Un lugar? Un lugar en el mundo. Sí. ¿Uno sola? Bueno, sí, por eso te digo que yo a mí me preguntaban, me encantaría en México, se me viene México, por ejemplo, a ver si lo ayudo. ¿no? Claro, sí. No, un lugar en el mundo a mí me encanta. Mi casa, la llevo. Sí, lo mismo pensé yo. ¿Sí? Dijimos comida, dijimos color. ¿Un deporte? Fútbol. Fútbol. Sí, fútbol. No sé si juego bien, pero molesto. Bueno, a ver, mira, hablando de... Hola, mi nombre es David. Bueno, quería aprovechar esta oportunidad para saludar a Lázaro, a su esposa. Doy gracias a Dios por conocerlo. Un poco más a Lázaro, que nos conocemos más, compartimos fútbol también. Muy buen jugador de fútbol, un poquitito áspero, pero buen jugador de fútbol al fin. Siempre lo quiero en mi equipo, ¿no? Por cualquier cosa, por cualquier situación en las piernas, siempre lo prefiero en mi equipo. Muy buen defensor. Un abrazo grande, que Dios lo bendiga mucho. Los quiero, a los dos. ¿Eh? Sí, sí. Han cultivado amigos, ¿eh? Sí, en, sí, en este tiempo. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Hay otro, ¿eh? A ver, acá. ¿Qué decir de Lázaro y Jorgelina? La verdad que un matrimonio precioso. Lo conozco ya de hace tiempo. Me acuerdo el primer día que lo conocí, trabajando, sirviendo acá al Señor. Vinimos una tarde a hacer unas cosas y me sorprendió su disposición, el amor que tiene, su familia preciosa entregada al Señor. Es una maravilla poder compartir con ellos. Son, la verdad, preciosos amigos con los que es bueno siempre compartir un tiempo. Les mando un cariño grande, un abrazo enorme y les doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Francisco Faría Ruiz. Francisco Faría. Hermanazo. Hermanas. Como David también. Como cada uno, ¿no? Como cada uno. Toda esta familia que el Señor nos regaló. Esta Sí, familia que nosotros el siempre Señor nos decimos, regaló. nuestra familia está 27 años. 27 años. Sí. Por eso entiendo, Eso digamos, es bueno entenderlo. qué lindo lo que dijiste, la yema, la iglesia, como un lugar en el mundo. Sí, porque, y bueno, acá podemos hacer toda la iglesia, Los pero otros bueno, son paseos. no nos alcanza. Los otros son paseos. Son Esto paseos. es la casa, es nuestra casa. Acá se vive lo que no se vive en ningún lado, ¿no? Si bien tenemos el grupo de crecimiento y todo, pero acá tenemos la posibilidad de compartir la palabra a través de nuestros padres espirituales. Terminamos el cuestionario con las últimas dos. ¿Un libro para leer? ¿Alguna película? Yo una persona de muy chico era trabajar y ir a la escuela nomás y leer nada. Y desde que conozco al Señor me aferré a la lectura y bueno, y estoy en la lectura diaria, ¿no? De lo que es Un superhéroe, yo siempre pregunto. el Señor Jesús. Jesús, Cristo. Cristo. A nosotros nos cambió la vida. Nosotros nos cambió la vida. Claro, ¿qué más? ¿Qué superhéroe? No hay otro superhéroe. No No existe existe. otro para No nosotros. existe. No existe. Y una pasión, chicos, y ya terminamos. Servir al Señor. Servir al Señor. Llevar su palabra. Predicar el Evangelio hasta el último de la tierra. Sí, dar lo que nos diera. Chicos, muchas gracias. No, Jorgelina, Dios los bendiga. Bueno, y ahora sí, nos vemos en todo momento. Pasaron por GPS el matrimonio Chapura. Qué historia, por Dios, si las hay. Qué historia preciosa en la que Dios transformó su vida de una forma impresionante. Pero me pongo el cinturón, pongo primera
Radio Amiga y a buscar más historias. Escuchá, el trío Mar del Plata. Y pensando en su ejemplo, me metí yo en el templo y me puse a llorar. Se llamaba Gustavo, su tristeza niña, su mirada. Porque sigo tus pasos. Recalculando, recalculando.